Muchacho, esto es la nueva tecnología. Estuvo aquí manejando todo. Yo no tengo ni idea, José Mario. Buenas tardes. Buenas tardes. Me acabo de duchar, me acabo de afeitar, se me rompió el router. Igual que Imagínate. yo. El Y router yo, no. Pero lo dime, demás. dime. Y a mí el router no, pero todo lo demás es igual. Ducharme y afeitarme porque yo estoy aquí de albañil. Yo también es la primera vez que hago esto. Yo no lo he hecho nunca. Desde el sábado llevo haciendo pruebas. Hasta hoy no he dormido. Y la verdad que me tiene loco la gente. Me tiene loco para que hiciera directo y demás. Allí estuvo Luis. Y Luis me Ajá. decía media horita. Y estuvo una hora y media. Porque se cortó, se cortó. Esto tienes una hora justa. Vale. Si se corta, si tú quieres seguir, No, tienes porque otro. no, tengo que felicitar a una persona llamándolo por teléfono a las 7:15, que es de Tenerife. No puedo más tarde Vale, vale, vale. No, no. Pero te digo que se cortó y al cortar tienes otra hora más. ¿Sabes? Yo dije, por mí, el que quiera estar todo el día, que esté todo el día, no tengo problema. A ver, comenzamos. ¿Cuántos años llevas tú? Tú empezaste de copiloto, ¿verdad? Sí, ¿Con quién empecé empezaste tú? ¿Con quién empezaste de copiloto? con el padre de Luis Monzón, con Pepe Monzón, que fue la primera persona con la que yo me puse un casco, pero de copiloto. Es decir, yo hice en diciembre del año pasado justo 45 años como piloto, pero es cierto que antes ya había sido copiloto, también antes había sido banderillero, había sido ayudante de organización con mi padre en el Real Automóvil Club, había cogido banderitas ahí y había hecho muchas cosas, ¿no? ¿Y qué año fue? ¿Qué año empezaste? ¿Qué año con eso de copiloto? Entonces lleva más de 45 años. Sí, 46 y con el casco puesto se podría decir 46 porque ya fui copiloto de Pepe e incluso pudimos ganar 2 rallies con él, con el BMW 2002 Turbo. ¿Cuál fue tu primera carrera con Pepe Monzón? Pues mi primera carrera con Pepe fue un Rally Gran Canaria. Un Rally Gran Canaria donde, bueno, yo era un chiquillo con 18 años recién cumplidos, una responsabilidad tremenda. Él era muy amigo de mi padre y nosotros cogimos mucha tecla también. Y al final, pues me invitó a ir con él de copiloto y fue toda una experiencia preciosa porque hicimos varios rallies. Yo digo que ganamos 2, pero también nos salimos de la carretera en otros 2. Y, y bueno, pues fue una experiencia muy bonita. Yo recuerdo ese paso con Pepe Monzón como algo en mi vida sensacional porque me divertí mucho con él, fuera de las carreras y dentro de las carreras. Y era porque Luis sale al padre, ¿sabes? Tan cachondo, le gustaba En el, cachondo sí, pero en temperamento, Luis tiene menos temperamento que el padre. el padre tenía más. Más todavía. Sí, a Luis yo ni en los mejores tiempos podía hacerlo, sacarle de la carretera, digamos, ¿no? O sea, yo tampoco practicaba eso, pero, pero yo estoy seguro que si lo hubiese hecho, si hubiese intentado en un momento determinado presionar a Luis para, para que cometiera un error, no lo hubiese conseguido, porque él ya solo ya se despacha. Pero el padre sí, el padre era muy conocido por el resto de competidores, llámese Miguel Ángel Toledo, llámese Medardo, y también Pradera, que era el piloto oficial de Renault, que sabía esta historia de Pepe y la utilizaban con bastante éxito. Y después de ahí, de Pepe Monzón, acabaste con él, empezaste la primera en la subida un carrillo de piloto. Sí, de piloto, además con unas ruedas que me había pasado Pepe del 2002 Turbo. Y, y vamos, entrené 2 meses la subida, entrenando prácticamente 3 veces por semana. Me la había preparado, me la sabía, cualquier piedra era mía. Y sin embargo, yo creo que ya todos los aficionados saben que cuando en la salida me cantaba un 5-4-3-2-1, solté con tanto ímpetu el embrague que arranqué toda la transmisión, cardanes, árbol de transmisión, todo salió para afuera y caminé. No llegué a la primera curva, que los que saben es un calillo donde empiezan la panadería, más o menos. No llegué, vamos, ni a recorrer 8 metros. El impulso que cogió en las ruedas y ahí se quedó todo. Y tus padres lo sabían. Mi padre lo sabía, mi madre no. Mi padre lo sabía, eh, pero se lo dije el mismo día de la subida, porque yo me inscribí con un seudónimo. En aquella época se podía utilizar un nombre para que la gente no supiera quién era,
pero al final me dio pena porque yo pensé que era como faltarle un poco el respeto a mi padre, que yo no sabía porque nunca había hablado con él de estos asuntos y yo empezaba a correr, qué es lo que pasaba, pero yo tenía el último coche con el que él había terminado su carrera deportiva, que era un BMW 1800 Tisa con 5 velocidades, autoblocante y tal, un coche estaba muy bien para la época de mi padre y lo que tuve que hacer es adaptarlo a la normativa que había cuando yo empecé a correr, que concretamente era poco más, era ponerle unas barras antivuelco que en la época no se llevaban y me parece que un extintor, pero no había que hacerle mucho más. Entonces le dije, mira, ahí le enseñé la lista de inscritos, le dije, mira, hay un loco que va a correr con un coche como el tuyo, y él me dice, pues sí, tiene que estar loco. Digo, mira que soy yo. Y antes de que te enteres el sábado, pues quería que lo supieras y contar con que, en fin, con tu apoyo y todo esto. Y el hombre se emocionó, me dijo, vamos a guardarlo entre nosotros, que mamá no se entere, que ya lo pasaba muy mal conmigo. Y para adelante, y desde entonces era, como muchos aficionados conocen, el que estaba siguiéndonos en las asistencias, en cada curva, después de cada tramo, llevaba el BMW suyo en la maleta, antipinchazos, aire para la rueda, gasolina, llevaba de todo, en la época que no había leyes en cuanto a las asistencias libres, y era un hombre que hasta el final de sus días, tanto conmigo como con Toñi, lo dio todo en la carretera. Lo sé, lo sé, lo sé. Mira, hay una anécdota, no sé si conoces, tus padres tenían terreno o platanera o algo de eso, ¿verdad? Sí, Pozo, sí, también, donde al lado del cementerio de Arucas había un pozo y ahí es donde tenía también una finca y son los primeros vasos de leche de cabra que me tomé yo en mi vida. te Fue lo digo, precisamente, te lo digo porque hay un señor que trabajó con tu padre, seguro que lo conocerás. Habla maravillas de ti. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en su casa, en Santidad, que es ah, el padre de Benedito Pérez, Juanito, Juanito del Pozo. bueno, Y Juan de fue mi ti, primer mecánico. ¿eh? Mi primer mecánico fue el que me hacía este BMW 1800 y vamos, tuve siempre el apoyo. Curiosamente, creo que conocerás esa anécdota. Yo no la sabía. Un día ya, cuando yo estaba en labores de responsable público en Arucas, que lo fui a visitar, dice, pasa, pasa, que te voy a enseñar. Ahí se cortó. Pues la cobertura. Vamos, José. Sí, ahora sí, ahora sí. Digo que me enseñó el volante de ese BMW 1800, que él lo tenía guardado. Bueno, lo tiene colgado en una pared en su casa y la verdad que fue muy emocionante ver aquello porque era una parte de la historia de mi padre y él la tenía, él la había guardado. Ese coche, lamentablemente, hoy es un coche, pues se fabricaron muy pocas unidades de la evolución Tisa, que era con carburadores Weber del 48, y entonces él guardó eso, ese coche se destruyó por vieja, no se le dio el valor, no se guardó, el marismo aquí en Bañadero se lo comió y prácticamente se autodestruyó. Y después de correr con el BMW, ¿cuál fue la siguiente carrera que hiciste? Bueno, ya después del BMW nos pasamos al Toyota, nos pasamos al Toyota Levy 1600, que fue un vehículo que adquirimos a Toyota cuando Manolo Acosta era el jefe de competición en Toyota y empezamos a correr con ese coche, que ya era un vehículo que había trabajado Manolo y también había sido de otro piloto y con él hice varios rallies, principalmente mi primer rally de todos, que fue el Rally Isla de Tenerife, hace 45 años, y posteriormente varios más Palomas, Gran Canaria, lo tuve durante dos años y tuve además la gran satisfacción de, siendo copiloto mío Emilio Macías, de ir ganando un rally más Palomas cuando estaban todos los coches oficiales del Campeonato de España, Zanini, Pradera, Cañellas, todos estos pilotos. Nosotros llegamos a encabezar la clasificación Scratch hasta que se arrancó una rueda subiendo Fataga en una recta. De repente vemos una rueda corriendo delante del coche y era una rueda nuestra. Había arrancado todos los espárragos
y la rueda se echó a correr y ahí terminó nuestra experiencia en ese rally mastodón. Y después seguí, ¿y cuando entraste en Domingo Alonso con el Volkswagen? Bueno, eso ya fue una historia arriesgada, digámoslo así, porque yo dejé de estudiar para intentar ser piloto profesional, me puse a trabajar y llegó un momento en que las deudas, las letras, en fin, las letras, deudas no, o sea, las letras que pagaba para correr me superaban y entonces tuvimos que vender ese Toyota Levin. Y entonces, bueno, pues lo que hicimos fue venderlo y compramos para pasear un Mazda 323. Y con ese coche lo que hicimos era un 1500 centímetros cúbicos, absolutamente de serie. Y al poquito tiempo, ya después con el trabajo, ya habíamos logrado tener pues algo más de dinero. Y dijimos, vamos a correr un par de rally. Mazda nos apoyó, nos pagaba los gastos, nos pagaba la inscripción, nos pagaba todo esto. Y entonces empezamos a correr con ese coche, justo cuando nacieron los Volkswagen Golf GTI. Y nosotros éramos capaces, con un coche de 1500, un Mazda 323, que no ganaba nada en ningún sitio, de estar por delante de los Volkswagen Golf GTI y darle bastante la lata, ¿no? Entonces, Orlando Alonso, que era entonces el jefe de equipo en Domingo Alonso, pues, y además con el que tenía una gran relación, nos invitó en principio a ser pilotos oficiales con él. Y tanto yo como mi mujer empezamos a competir de manera oficial, digamos, sin que nos costara dinero las carreras, por lo menos, con un coche cedido por Domingo Alonso. José, escucha lo que dice Tono Guanche. Es una pena que no se le vea el directo. Hacemos una cosa, yo finalizo y vuelvo otra vez a conectar contigo a ver si se te ve